Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este canal que ha estado educando a la ciudadanía puertorriqueña acerca de nuestros políticos. Ya hemos tenido varios políticos en este canal y hoy vamos a tener con mucho gusto al representante por acumulación del Partido Independentista, Denis Márquez. ¿Cómo estás, Denis? Saludos, buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. No, gracias a ti por aceptarlo y estar aquí con nosotros. Te pregunto, ¿qué fue ese clic que hubo en tu vida que tú dijiste, pues mira, yo quiero ser político, yo quiero ser una persona que trabaje para el pueblo? Bueno, yo te puedo decir que desde que mi formación universitaria yo estaba vinculado al Partido Independentista Puertorriqueño. No hubo un momento así en específico, sino fue parte de un proceso joven, cuando era miembro del Partido Independentista en el Comité de Gurabo, que es mi pueblo natal. Allí fui legislador municipal, que en aquella época se llamaba asambleísta municipal. Luego fui abogado aquí en la Cámara de Legisladores del PIB. Posteriormente tuve otros abogados del partido en múltiples acciones. Y si según fue dándose ese proceso para allá en el 2011, el partido entendió que yo debía ser candidato a la Cámara. Yo gustosamente acepté ese reto, esa encomienda para adelantar la lucha por la independencia. Comparecí a las elecciones del 2012, no salí electo, pero me di a conocer y luego regresamos en el 2016 y salimos electos. ¿Cómo era Denis Márquez cuando pequeño? Bueno, yo soy del barrio Celado de Gurabo. Soy básicamente una persona de campo, que aunque mi papá, al igual que a mis tres hermanos, nos llevó a estudiar a lo que se llama la Escuela del Pueblo, pues yo era un niño común y corriente, hijo de una buena familia, de dos trabajadores públicos, dos empleados públicos, una familia que era muy, muy religiosa y de mucha unión. Y me crié brincando y saltando por las quebradas, los charcos y los montes del barrio Celada, donde yo me crié. Era un niño común y corriente de una familia, el menor de cuatro. Wow. Podríamos decir que era el más consentido de mi mamá y de mi papá por ser el más pequeño, pero todos nos criamos bien chévere. Yo creo que son una familia muy buena, de la cual me siento muy orgulloso. Papi ya no está con nosotros, pero mami sí, y mis tres hermanos, mi hermano aquí, mis dos hermanas en Estados Unidos. ¿Estudiaste en las escuelas de Gurabo? Sí, estudié en la escuela de Gurabo, en la escuela elemental Luis Muñoz Marín, en la escuela intermedia Matías González García, que acaba de cumplir su centenario, 100 años de existencia, y estudié en la Escuela Superior Margarita Rivera de Jaén, que me gradué en el año 81. Por ser el más pequeño, ¿eras un poquito más travieso o eras el más tranquilo? Eso dicen, y yo no sé, no vengo de una familia que es independentista. Yo fui el que me formé un poco desde la escuela superior y luego en la universidad como independentista. Y sí lo era, y algunos podrían decir que meterse al PIB desde joven era una travesura, pero yo creo que era más que una travesura, una vocación y un sentido de hacer cosas por la patria, pero sí, brincaba y saltaba. Y jugué mucho baloncesto, me encantaba jugar el baloncesto y jugué muchísimo baloncesto. Y todavía me encanta verlo, seguirlo y estar muy pendiente a lo que pasa en el baloncesto. ¿Tienes algún equipo favorito? Bueno, en Puerto Rico, en el BCN, he sido fanático por época para llevarle la contraria a mi familia, que eran de los Piratas de Quebradilla. Yo en un momento dado fui fanático de los Vaqueros de Bayamón. Yo he sido contrario en mi familia en muchas cosas. Cuando viví en San Juan, yo he sido toda la vida muy fanático de Piculín Ortiz. Y cuando vino a jugar con los Cangrejeros de Santurce me dio mucha alegría. Fui muy fanático, para colmo no, para añadir a los Cangrejeros, sumaron a Carlos Arroyo, que es uno de mis jugadores favoritos también. Y esa combinación con el otro grupo de jugadores que estaba ahí, como Rolando Rutoniel y el Guayacán Santiago y otra serie y los refuerzos. Fui fanático. Y en la NBA soy fanático originalmente porque pasaba mis veranos en Nueva York, de los Knicks de Nueva York, pero desde que se han establecido primero Carlos Arroyo y luego José Juan Barea, siempre he sido fanático del equipo donde juega un puertorriqueño. Y lo sigo. Además de seguir el baloncesto colegial, estoy pendiente a dónde están en la NCAA y los puertorriqueños jugando y las puertorriqueñas también. Y en Europa y siguiendo el baloncesto europeo y la FIBA también, siguiendo muy de cerca todo ese baloncesto. Me gusta mucho leer,
ver videos y estudiar un poco de ese tema también. De vez en cuando saco tiempo para eso. No tengo mucho, pero saco algo de tiempo para eso. ¿Te visualizabas en el deporte o te visualizabas más en la política? No, yo hice deporte siempre. Yo jugué béisbol en el barrio, jugué pequeñas ligas. Luego jugué baloncesto en todas las categorías en mi pueblo. Jugué luego en los intramurales en la universidad. Jugué las famosas 31 o lo que ahora le llaman 3x3. 3x3. En mi época eran las 31. Y jugué con equipos de mi comunidad, de mi barrio, por todo Puerto Rico. Y jugué por muchísimos años. Y me mantenía muy activo. Claro, paralelamente, el trabajo luego, después que me casé, luego el trabajo, la política, me fue quitando tiempo, empecé a perder condición, porque no lo niego. Así estamos todos, así estamos sobrepeso todos. también, y todo eso lleva a que no lo juegue tanto. Pero de vez en cuando, si tiran, hasta en mi oficina había un pequeño canasto Sí, eso estoy viendo. para matar el estrés de vez en cuando, desde el escritorio. Terminar la escuela superior y vas a la universidad. ¿Qué universidad fuiste y qué estudiaste? Bueno, fui a la Universidad de Puerto Rico, a la YUPI, al recinto de Río Piedra, Ok. mi alma mater. Allí estudié el bachillerato en Ciencias Sociales. Hice una concentración en lo que se llama Relaciones Laborales. Se estudiaba en el Instituto de Relaciones del Trabajo. Hice estudios graduados en Administración Pública allí. Luego estuve un tiempo trabajando y luego estudié Derecho del 89 al 92 en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que en aquella época estaba en Santurce. Ok, estaba leyendo que dirigiste como abogado uno de los casos del carpeteo. Uh-huh. ¿Qué me puedes abundar acerca del carpeteo? Porque hay muchas personas que desconocen de esa parte de la historia de Puerto Rico. Bueno, es un caso largo y complejo. Ese caso comenzó cuando aquí en la Cámara de Representantes, el entonces representante del PIB, David Noriega, llevó un pleito para que la Policía de Puerto Rico entregara las carpetas que tenían, ¿no?, de los independentistas y de las miles de organizaciones políticas independentistas. Ese pleito llegó hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ordenó su entrega. Luego hubo una segunda etapa cuando ellos querían tachar algunas partes de las carpetas. El tribunal se lo prohibió. Ya ahí ya me estoy formando como abogado, me hago abogado, y luego de eso el Partido Independentista Puertorriqueño decide demandar al gobierno por haber encarpetado y perseguido políticamente y utilizar las instituciones del gobierno para perseguir el Partido Independentista Puertorriqueño. Ese pleito yo lo tomé en 1900, ya había comenzado, lo tomé en 1997 y lo culminé en el 2009, si la memoria, en el 2009, si la memoria no, en septiembre del 2009. El 23 de septiembre del 2009 llegó la sentencia del caso y en el interín estuve trabajando en el comité de abogados de la parte demandante, que atendíamos todos los casos y todos los issues que tenían que ver con las reclamaciones de los encarpetados. Y paralelamente me he dedicado mucho a estudiar ese tema, a leer y a estudiar, incluso doy charlas y conferencias sobre el tema de la persecución política, y desde aquí en la Cámara he trabajado el tema con lo que hemos denominado la nueva modalidad de la persecución política, que no es otra cosa que utilizar los medios electrónicos. Wow, está interesante esa parte. Súper. ¿Recuerda algún político del Partido Independentista que haya estado dentro de esas carpetas? Bueno, te puedo decir que todo, y perdón un segundito. No hay problema. Para eso estamos. Todo el liderato del PIB tiene carpetas. Hay dos tipos de carpetas. Okay. Está las carpetas institucionales. El PIB como carpeta, el PIB como partido, tenía una carpeta que corrió desde el año 1940. Nos persiguieron políticamente al partido como institución desde 1948. 2 años después de su fundación, por lo menos comienza a documentarse de manera oficial esa persecución, hasta el año 87, 1987. Toda esa historia de más de 40 y pico de años de persecución política, y a su militancia y liderato. Si ahorita tienen una oportunidad de tomar una toma, una de esas paredes de aquí de mi oficina tiene mi carpeta, que es un expediente, también tenía lo que se llamaba las tarjetas. Y esas 2 tarjetas que yo tengo ahí en la pared marcadas son 2 tarjetas que tenía la División de la Inteligencia de la Policía de Puerto Rico sobre mi persona. Wow. O sea, yo, además de ser el abogado del Partido Independentista Puertorriqueño, fui una persona
que fui encarpetada. Se le dice el concepto que usted utilizaba, pero fui, en otras palabras, un perseguido político como miles de puertorriqueños durante toda la historia de Puerto Rico, fundamentalmente en el siglo XX, que se da este caso, no solo por la Policía de Puerto Rico, sino también por las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de información tenía esas carpetas? Bueno, de todo. En el caso cuestionario sobre la vida de uno, información de las actividades que uno participaba. Y en el caso del PIB, te puedo decir que había desde las estrategias de campaña que se las robaban, Wow. fotografía, listado de las tablillas de los carros, documentos internos del partido, transcripción de discursos, memorandos que hacían los policías sobre las entrevistas que hacían o de las observaciones que hacían. Muchísima documentación son miles y miles de documentos. Me imagino que ahí está carpetas de Lolita Lebrón, Maribra. Claro, cada uno de ellos tiene su propia carpeta. Yo no recuerdo, sé que Juan Maribra tuvo una carpeta, me imagino que doña Lolita Lebrón también. Esa no, si la tiene alguien debe ser esa yo no la he visto, pero también eran perseguidos políticos, sí. Al igual que se han publicado diversos libros en Puerto Rico sobre el tema, sobre artistas, deportistas, que han sido también perseguidos políticamente. Sí, eso mismo estaba viendo hace poco una entrevista que le hicieron a René Monclova, y el papá de René Monclova fue carpeteado. Claro, fue uno de los encarpetados y debe estar documentado en un libro de reciente publicación sobre la persecución política a la clase artística puertorriqueña. ¿En qué terminó todo este pleito? Bueno, el pleito terminó adjudicando un reconocimiento primero en las primeras etapas, entregando todas las carpetas, aquellas que no fueron recogidas nunca, están ahora mismo en el Archivo General de Puerto Rico, aquí al lado en Puerta de Tierra. Y en el caso de las reclamaciones de daños y perjuicios, más allá del dinero, yo creo que eso era un acto simbólico, se reconoció por los tribunales de Puerto Rico que en el caso del Partido Independentista Puertorriqueño, que yo llevé el caso junto al licenciado José Torres Valentín, en ese caso se reconoció que hubo una persecución política al Partido Independentista Puertorriqueño y que eso tuvo efectos en su proceso electoral y que una práctica ilegal e inconstitucional. Y me parece que con ese caso marcamos por primera vez en la historia de Puerto Rico el que un tribunal reconociera mediante sentencia que se le adjudicaran daños a un partido político y que esos daños estaban vinculados con el proceso electoral. A mí me parece muy importante esa sentencia. En la actualidad todavía sigue la persecución política hacia el partido sí. o persecución en todos los partidos. En general y independiente. Yo siempre he sostenido, y lo digo en múltiples ocasiones públicamente, el gobierno de Puerto Rico, particularmente el aparato de seguridad pública, la policía, no han entendido y no quieren entender que hay una diversidad de ideologías en Puerto Rico y siempre ha habido una criminalización de la disidencia. Y lo veo y lo conozco y lo he vivido y lo trabajé. En grandes eventos se ve muy manifestado. Está en el diario Vivir, pero se ven los grandes eventos como las actividades del 1 de mayo, las luchas que se han dado sindicales. Y lo he planteado en múltiples ocasiones a la jefatura de la policía, incluso al monitor de la Policía de Puerto Rico se lo planteé en una ocasión de que tan es así que yo hice una querella sobre el nuevo modelo de carpeteo de persecución política en Puerto Rico a la Comisión de Derechos Civiles y el informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico me da la razón. En ese informe se recoge todas las instancias utilizando medios electrónicos como entrando a las redes sociales, como utilizando video, como utilizando fotos, como utilizando los famosos drones. Se enmarcan, se especifican, se investigan, se señalan unos grupos de personas específicos que lo que va es encaminado a establecer una nueva modalidad de persecución política en Puerto Rico. ¿Desde qué año perteneces al Partido Independentista? Yo ingresé al PIB en 1984. Yo estaba en cuarto año de escuela de universidad, y entré al PIB a la misma vez a dos lugares, al comité del PIB de Gurabo. Okay. Ingresé inmediatamente a trabajar en el comité del PIB e ingresé a la juventud del Partido Independentista Puertorriqueño, lo que se conoce como en aquel entonces la JPIP, y sigue siendo la JPIP, hasta el sol de hoy. ¿Qué aprendiste ahí que te lo traes acá al Capitolio? Bueno, en Gurabo aprendí y lo publiqué en un libro que escribí sobre memorias, charlas, y se titula Deshelada San Juan. Yo llevo mucho tiempo viviendo en San Juan y es un grupo de ensayo que yo escribí.
Y en uno de ellos yo aprendí la constancia y lo traigo aquí y se lo trato de inculcar a la gente que trabaja conmigo, que esa gente del comité del PIB de Gurabo me enseñaron a mí lo que es la constancia, la perseverancia y el optimismo. Tú comparecer a unas elecciones, coger palos en las elecciones, no sacar en ocasiones los votos que uno quisiera, no elegir la gente que uno quisiera, pues y esa misma noche seguir para adelante, porque nosotros utilizamos el proceso electoral para adelantar la lucha por la independencia, para educar sobre la independencia. Y eso lo aprendí muchísimo con esa gente buena del comité del PIB de Gurabo, que hay todavía de aquella época, hay algunos que están militando en el partido, otros han fallecido. Y de la juventud del PIB, pues, primero que hice muchas amistades, que de esas amistades algunos colaboran conmigo aquí en la oficina, como el doctor Edwin Irizarry Mora, que somos amigos desde esa época, y otros gran grupos de ellos. Bueno, también... Él fue ex candidato a la gobernación. Esto no debería decirlo, pero lo voy a decir. En la juventud del PIB conocí a una muchacha con la que después me casé, que es mi esposa, hace 20 y pico de años. No es que no quiera decir que estoy casado con ella, estoy muy feliz de estarlo, pero es un poco hablar de la intimidad, particularmente para proteger la intimidad de ella, ¿no? Pero además un grupo de compañeras y compañeras que nos vimos, crecimos juntos en el partido y están aún todavía en el partido, como la compañera Eda López, secretaria de Asuntos de la Mujer, como el compañero Heriberto Marín, que es uno de mis asesores en asuntos de salud, profesor de ciencias médicas, la compañera, te dije ya Eda López, el compañero Noel Berrío, que es el presidente del PIB de Bayamón, y así otra serie de compañeras y compañeros que estábamos en la compañera Janet Vargas, que es la líder del PIB de nosotros en Lares, y el compañero Rafael Letriz, presidente del PIB en Vega Alta. Son gente con las cuales yo crecí, y otros que no son líderes, que son un grupo de profesionales, que son funcionarios de colegio y que siempre están apoyando al PIB y nos mantenemos, nos formamos en esa juventud del PIB. ¿Qué le hace falta al PIB para poder ganar? Bueno, desde tu punto de vista, porque cada cual en el partido imagino que tiene. Sería una simpleza decir meramente votos, ¿no? Porque necesitamos que la gente, yo creo que es importante que la gente nos escuche, que la gente se dé cuenta de que nosotros llevamos décadas tratando de romper con este bipartidismo que arropa este país, que han sido los responsables, ambos partidos, el PNP y el Partido Popular, han sido los responsables de la debacle económica y social de Puerto Rico, son los que han administrado el país desde el año básicamente 44 para acá, y 48, las elecciones del 48, y luego la Constitución del 52, estoy hablando del siglo XX, y por ahí para abajo se han alternado el poder desde que se funda el PNP en el año 67, que comparecieron a las elecciones en el año 68, y que ganaron las elecciones, pues se han ido alternando el poder y han sido los responsables de esto. Claro, es una cosa bastante difícil porque nosotros tenemos como norte, y aunque hemos ido abriendo espacio, abriendo caminos y moviendo la situación política en Puerto Rico, no dejamos de ser un partido que aún en el siglo XXI todavía algunos sectores de la población no nos ven como la alternativa para gobernar en este país, porque somos independentistas. Y yo creo que el ser independentista, aunque hemos ido rompiendo con muchos de esos mitos de manera constante, está permeado ahí. Pero la gente nos apoya, elegimos senadores, elegimos representantes, aumentamos de votos en los diversos distritos, hemos tenido la situación de no quedar inscritos bajo el voto de la gobernación en las últimas elecciones, pero seguimos insistiendo, y en estas elecciones, el verano del 2019 fue muy importante, el país está pidiendo cosas nuevas, y estamos haciendo nuevos. Vamos unos veteranos a la campaña de nuevo, pero viene un grupo de gente joven también como parte del partido en ese proceso electoral. Y esos votos los vamos a ir sumando. Necesitamos los votos para ganar, los vamos a ir sumando en la medida en que lleguemos el mensaje, que tengamos una renovación que la hemos tenido. Tenemos que nos mantengamos firmes en unas posiciones y que le digamos al país lo que hemos siempre dicho, que es la verdad. Y nosotros seguiremos en esa línea de decirle la verdad al país. ¿Participó en la marcha para sacar a la Marina de Vieques? Sí, incluso fui desobediente civil. Yo estuve en Vieques
Por ahí hay una foto de mi estadía en Vieques. Y también fui abogado, colaboré con los desobedientes civiles que fueron encarcelados y estuve en todas las actividades, en todas las marchas, claro que sí. O sea, que la llegaron a arrestar y todo. No, a mí no me llegaron ¿No? a arrestar porque fue de la época previa a los arrestos. Yo estuve participando haciendo desobediencia civil, salgo de allí, posteriormente vienen los arrestos y parte de mi colaboración y de mi trabajo en aquella época era visitar constantemente las cárceles, reunirme con los compañeros del partido, y trabajar con que ese proceso que ellos estaban en las cárceles, nosotros pudiéramos darle algún tipo de solidaridad, y ese trabajo lo hice con el compañero José Torres Valentín y con la compañera Jessica Martínez Virrier. En esa época, ¿se logró el objetivo como tal? ¿Usted ve que los frutos se han dado al pasar de los años? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no solo en Vieques, sino la salida de la Marina de los de Rupert Road. Que no se haya dado luego las transformaciones en Vieques y Culebra, que fue una época anterior y Ceiba, como nosotros quisiéramos, con muchísima más justicia social, mayor solidaridad con la gente que vive en Vieques. Pero yo sí te adelanto que la salida de la Marina de Vieques, la salida de la Marina en Vieques y décadas antes en Culebra fue un adelanto para el país. Estamos hablando, eran islas militarizadas, con bombardeos constantes, provocando enfermedades. Y eso pues es un triunfo del pueblo de Puerto Rico, y me gusta reconocer y decir que a eso aportamos el partido en que yo pertenezco, y fundamentalmente la presencia del presidente del PIB durante un año en las playas de Vieques sin moverse un solo día de ahí. Compañero Rubén Berrío, que luego fue arrestado 2 veces, fue parte muy importante y fundamental de esa lucha del país como pueblo. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido esa influencia que ha tenido Rubén Berrío dentro del partido? Bueno, Rubén para nosotros es un referente, además de ser el líder del Partido Independentista Puertorriqueño, líder de la independencia, con una trayectoria histórica de reconocimiento internacional fundamental, pues también es un referente para nosotros. De las primeras actividades que yo fui en la Universidad de Puerto Rico en ese año que me preguntabas ahorita, 84, fue escucharlo hablar. Luego lo escuché en mi pueblo de Gurabo, y luego pues leer todos y cada uno de sus libros, de sus artículos, me los he leído todos, y luego tener el privilegio de trabajar y colaborar y escuchar con él. Y yo creo que no solo para el independentismo puertorriqueño, en particularmente el PIB, sino yo creo que hay un respeto, un reconocimiento en el país entero, una persona que nunca ha claudicado a sus ideas, que ha sido un referente social y político en este país, y que siempre su norte será y es la lucha por la independencia de Puerto Rico. Me imagino que usted tendrá comunicación con él y él le dará consejos. Sí, claro, nos vemos todas las semanas, hablamos. Lo escucho mucho, hablo mucho con él, igual que todo el liderato del partido. Tan reciente como el pasado domingo tuvimos una reunión con él, se llama un comité central, que él lo dirigió, y me parece que sí, primero es uno de mis referentes políticos, humanos, y tengo una gran relación con él, y uno de mis maestros en la lucha política de Puerto Rico. ¿Has tenido diferencias de visión con algún compañero dentro del mismo partido? Sin mencionar el nombre de la persona, simplemente... Bueno, visiones de la lucha por la independencia, visiones de la transformación social de este país, visiones sobre lo que debe hacer el partido político, nunca. Estrategias políticas, claro que hay diferencias, y lo bueno de esto es que las discutimos, claro, y las analizamos y establecemos la diferencia, pero en los objetivos principales, los principios fundamentales, hay una cohesión ideológica brutal y muy estructurada de lo que es ser miembro del Partido Independentista Puertorriqueño, Pipiola o Pipiolo. Pero diferencias siempre tenemos todos, ¿sabes? Tú me decías, no, hombre, hemos tenido, te voy a dar un dato, legislación que no es medular. Por ejemplo, el compañero Juan Dalmau y yo nos comunicamos. Yo creo que deberíamos votar a favor de esta medida. Pues entonces le explico, no, yo creo que Juan, difiero, creo que deberíamos votarle que no por esta razón. Y él me dice, bueno, estoy de acuerdo contigo, o a la inversa. Oye, Juan, yo estoy pensando hacer esto. Y me dice, no, yo creo que debería hacer esto otro. Y claro, como tenemos toda una estructura ideológica, una visión ideológica, una concepción ideológica, esos rasgos sobre asuntos mínimos que tenemos, los discutimos y llegamos a consenso, que es lo importante. ¿Crees que el mensaje del independentismo ha llegado a la gente como es? ¿O la gente está reacia
a escuchar ese mensaje? Nosotros llevamos un mensaje, pero por el otro lado hay una contraparte, que es un mensaje desde la educación, los medios de comunicación, el propio gobierno, lo que hablábamos ahorita en la primera etapa de la entrevista, la criminalización del independentismo puertorriqueño, todo eso cala en las personas, ¿no? Nosotros, yo te puedo decir, nosotros tenemos páginas en Facebook de lo que debes saber sobre independencia. Grabamos cuñas, las hacemos desde personales hasta utilizando cómics para que la gente lo vea diferente. Hemos ido a más de 500,000 de hogares en Puerto Rico entregándole a cada hogar de Puerto Rico un panfleto de lo que debe saber de la independencia. En todo y cada uno de los foros que nosotros vamos defendemos la independencia. Hablamos de la independencia en el foro legislativo. Y yo creo que ha calado en el país que eso no se ha transformado en voto mayoritario. Bueno, eso es una realidad, pero aquí nadie puede negar que aquí hay una nacionalidad puertorriqueña, que hay una nación puertorriqueña, que hay una firmeza puertorriqueña y de que nos hace eso diferentes al resto del mundo, aunque somos parte del pueblo del mundo latinoamericano, y nos hace diferente al gobierno de los Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido somos una nación puertorriqueña. Y ese concepto de nacionalidad todavía no ha dado el paso a convertirse en un concepto político amplio y mayoritario, de que en vernos como un país que tiene la capacidad, como la tienen 180 países en el mundo, la capacidad de echar para adelante por nuestros propios pies, nuestras propias manos como país, y como son todos los países en el mundo. ¿Por qué crees que en ese discurso de la independencia siempre utilizan de ejemplo a Cuba y Venezuela y no utilizan otros tipos de países independientes? Claro, porque ese siempre es el modelo, y es por épocas, ¿no? En una época usaban incluso, si llega la independencia, el país quiebra. Pues si estamos quebrados bajo la colonia, estamos en la plena, no ha llegado. La independencia es lo que nos va a sacar de la quiebra, tener los poderes necesarios para transformar el país. En la medida en que tú repites una mentira muchas veces, mucha gente se lo cree. Y en la medida que tú le dices a la gente miedo, la gente se los cree. Y en poco, pues contra todo eso nosotros tenemos que luchar día a día y romper con esos mitos y romper con esas mentiras, y lo hacemos y lo tratamos de hacer todos los días. Pero que quede claro que no estamos buscando un modelo como el de Cuba ni como el de Venezuela. No, ni como el de los Estados Unidos, ni como el de los otros países. Estamos buscando el modelo puertorriqueño. El modelo que, por ejemplo, un país donde nosotros promovemos que, por ejemplo, el modelo de la salud de Cuba es uno de los modelos más reconocidos a nivel mundial. Por lo tanto, pues hay muchas cosas que se pueden aprender de ese modelo de salud. En Venezuela han desarrollado unos modelos de construcción de vivienda muy importantes. Pues yo creo que son cosas que uno tiene que aprender de esos países. En los Estados Unidos se han dado unas batallas increíbles sobre lo que son los derechos individuales en unos sectores de la población que ahora mismo están siendo avasallados. Pues de eso uno tiene que aprender. Y nosotros como país mirar el resto del mundo y formar lo que nosotros hemos aspirado siempre, una república independiente, democrática y con una visión socialdemócrata donde la sociedad no esté controlada por todos aquellos que lo único que quieren es beneficiarse del lucro, sino que haya un balance de los intereses y que haya unos servicios esenciales en el país y unos elementos como la salud, la educación, que sean siempre a beneficio del país. Retomando otra vez la misma pregunta, pero dándole este otro giro. ¿Por qué crees también que la gente piensa que lo que va a haber aquí es una dictadura y no una democracia? Porque se lo han ido diciendo durante décadas, y de la gente, y es muy difícil de romper con eso. A mí me lo dijeron también, y fue en escuela superior que yo empecé a leer y a mirar otras cosas. Y como la educación es un arma muy poderosa, decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que puede tener una sociedad para su transformación. Y en la medida en que tú puedes mantener a una sociedad subordinada, a una sociedad dependiente, y vas metiéndole a la gente a través de los medios de comunicación, de la educación, del mismo gobierno, le estás metiendo a la gente mitos, la gente se los cree, ¿no? Y está muy dependiente ideológicamente y socialmente, incluso psicológicamente, de toda esa información. Y la gente se lo están diciendo cuando es una ironía, cuando el gobierno de los Estados Unidos ha sido el principal soporte de las peores dictaduras que se han dado en Latinoamérica
desde la de Chile, desde la de Argentina, desde la de Nicaragua, desde la de Haití, desde la República Dominicana, para darte 5 ejemplos cercanos a Puerto Rico, todas y cada una de ellas han sido dictaduras promovidas por el gobierno de los Estados Unidos, con gobiernos dictatoriales antidemocráticos que asesinaron en la historia de esos pueblos a miles de personas. Y lo que han hecho muchos de esos pueblos es transformarse para combatir eso. Porque nosotros creemos que nosotros tenemos, que yo no tengo ningún problema en establecer relaciones comerciales y relaciones de tratado con los Estados Unidos, particularmente porque hay millones de puertorriqueños en los Estados Unidos, hay que mantener ese tránsito. Yo creo que hay más puertorriqueños allá que acá. Ahora mismo hay más puertorriqueños allá que acá. Y en ese sentido, pero nosotros tener la capacidad, la dignidad, el poder y la soberanía de mandarnos, aunque seamos un país pequeño, de mandar en este país. Y yo creo que es la aspiración de todo ser humano en lo individual, no quedarse siempre en su casa, sino desarrollarse como ser humano. Nosotros queremos hacer eso, desarrollarnos como ser humano, pero en el ámbito colectivo. Esa es la independencia de Puerto Rico. Te pregunto, ¿cuál es la visión de independencia que tú tienes? Bueno, ya me estabas hablando de que el partido ya tiene una visión como tal general. ¿Cuál viene siendo esa independencia que desea? Bueno, nosotros aspiramos a transformar este país y te lo voy a hacer con una especie de analogía que hace el profesor de economía y compañero asesor del PIB, el profesor Francisco Catalá, Paco Catalá, que es economista. La independencia es como una caja de herramientas. Y si entras a nuestra página de Facebook, lo que debes saber sobre independencia, vas a ver que lo mencionamos ahí. La independencia es una caja de herramientas. Ahora mismo el PNP tiene una caja de herramientas mohosa y toda dañada. La del Partido Popular es en madera, está toda polillada y no sirve. Y con esas herramientas ellos tratan de cubrir los parchos de los problemas políticos, económicos y sociales que ellos han creado. Y la independencia es una nueva caja de herramientas, con herramientas modernas, ágiles, nuevas, para reconstruir este país. Y eso es lo que yo aspiro, reconstruir este país para tener los poderes para nosotros establecer tratados comerciales con diversos países del mundo. Para nosotros desarrollar, que ahora mismo, según el último informe del Instituto de Estadística de Puerto Rico, el 85% de lo que consumimos importa. Porque hay que desarrollar un mecanismo para irse, que la década de los 80 era un 45%. Entonces, esa brecha se ha ido ampliando brutalmente. Con eso hay que trabajar. Tenemos que trabajar transformar un país donde la salud tiene que ser un derecho humano y no estar a merced de los planes médicos que se lucran del derecho a la salud. Y de que la educación siga siendo pública y gratuita y fortalecer, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico como una institución fundamental para el desarrollo de la economía. Entonces yo aspiro que además esa sociedad tenga un gobierno unicameral, un sistema judicial por mérito y un país donde los derechos humanos, individuales, colectivos, donde la equidad, donde no haya discriminación por género, donde se reconozca a la gente no por su preferencia sexual o por su condición social, sino ni por nada, ni ningún tipo de crimen, se le reconozca como un ser humano que va a construir y contribuir a la sociedad. Y eso es lo que yo aspiro para un nuevo Puerto Rico. ¿Le gusta el turismo interno? Sí, lo hago, lo hago tanto tiempo como antes, pero yo, antes de que se hablara del turismo interno en este país como parte de una política pública, mis papás me enseñaron lo que era turismo interno. Si bien damos ese viaje al famoso barrio de Nueva York, ya sea Manhattan o al Bronx, con mis familiares que vivían allá, mis papás, yo conozco esta isla porque cuando yo era pequeño nos quedábamos en Jobos, en Isabela, nos quedábamos en el Yunque, nos quedábamos en Boquerón, y mis papás, y nos íbamos a Luquillo, a la playa de Luquillo, íbamos a la playa de Humacao, porque íbamos al bosque de Carrito, porque mis papás tuvieron siempre la visión, y en la Secretaría Económica también, de darnos a conocer la isla, y yo lo he hecho. Mis hijos, que ya son 2 adultos, siempre recuerdan que cuando viajábamos por la isla, yo iba siempre hablando de en qué pueblo estábamos. Y es una forma de ir dándonos a conocer y dando la identidad de lo que somos. De los 78 municipios, ¿tiene alguno favorito? Aparte de Gurabo. Aparte de Gurabo. Pues mira, es una buena pregunta. Por ejemplo, a mí, Ciales me gusta mucho,
por la zona, la montaña, la zona central. Te puedo decir que me gusta mucho porque soy mucho de campo, de bosque, y toda esa zona central de Utuado, Adjuntas, Ayuya, me gusta mucho, sin olvidarnos de Luquillo y de las playas de Luquillo, porque como yo me crié los veranos visitando esas playas, siempre le tengo ese sentimiento de regresar a Luquillo, a esas playas, porque es recordar mi crianza y recordar mi niñez. Se le hizo bien difícil salir del campo y venir a la ciudad y adaptarse a No fue tan ese revolú que hay difícil, en no la fue ciudad. tan difícil en cierto sentido, porque primero, porque cuando yo vivía en el campo, me criaba en el campo, mis papás nos pusieron en las escuelas del pueblo. Y tenemos ahí un poco más de mínimo. El campo y el pueblo no hay gran diferencia del urbanismo. Y mis papás, venir a San Juan era algo constante, ¿no? Al viejo San Juan, Parque Muñoz Rivera, Santurce. Yo recuerdo perfectamente, lo comentaba con mis hermanas hace poco, cuando un sábado antes de las madres vinimos a Santurce, cuando Santurce era el eje central de la economía. Mi papá venía a una tienda a comprar el regalo de madre a mi papá, y nosotros cuatro con él caminando por las calles y las aceras de Santurce, ¿no? Pero claro, yo sí recuerdo perfectamente que cuando yo me mudé por primera vez a San Juan, ya formando una familia, verme mirando por las ventanas del condominio donde yo vivía, porque la sensación de estar encerrado. Pero por el otro lado me acostumbré a vivir en San Juan y me acostumbré vivo en Río Piedra. Y hay algo que todavía no me acostumbro, ni en San Juan, ni en Gurao, ni en un lugar, pero odio hasta lo más profundo de mí, que son los tapones. Hay cosas que más me desespere, porque yo creo que los tapones es el reconocimiento al fracaso al urbanismo y a lo que debería ser la transportación pública. Yo que he tenido el privilegio de visitar muchos países en el mundo, y yo creo que en ninguno de esos países del mundo yo he tenido que alquilar un carro. Me he movido todo el tiempo por transporte público para conocer el país, conocer el país o la ciudad en donde estoy. Y realmente el uso de tantos vehículos en Puerto Rico es un fracaso del urbanismo y de la planificación. Sí, que no se sabe cómo rayo en una autopista se forma un tapón. ¿No? Y el sentido de que todo, yo por ejemplo, todo funciona, todos los permisos, todas las construcciones, parte fundamental de eso es que hay un estacionamiento, no una conexión de transportación pública, porque no hay un buen sistema de transportación pública, sino que se construye un edificio importante y tiene que tener un buen estacionamiento, no una buena relación con la transportación pública, porque realmente no la hay. De casualidad, Es deficiente. ¿has viajado recientemente para el área este? El último, hace poco fue San Lorenzo. No hace tiempo que no estoy visitando más hacia el oeste por razones de trabajo y político. He estado hacia el este, pero no he estado más allá de Gurao y San Lorenzo, que he estado en estos días, pero no. Pues cuando pase para el este, después de terminar la ruta 66, va a notar que se comienza como horrible. Yo no sé quién fue el arquitecto. Ahora, la salida para Río Grande. Sí, esa salida de Río Grande. Para las 3. ¿Por qué? Porque tienes una luz muy cercana a la salida. Tienes los autos que van en la número 3, tienes los autos que van saliendo de la 66, y automáticamente en menos de 2 minutos ya tienes una luz. Claro. Y después tienes otra luz un poquito más Bueno, allá. y siempre es famosísimo los domingos por las tardes, cuando la gente viene de Luquillo y de Fajardo y de Río Grande hacia acá, pues los tapones se forman, y los tapones diarios de la gente que viene de esa zona, la gente que viene desde Cagua, Curabo hacia San Juan, de la gente que viene de Dorado, Bayamón, Vega Alta hacia San Juan para poder trabajar. La gente vive mucho en los carros en este país, que es una desgracia. Sí, cada familia a veces tiene 2, 3, 4 carros. En un momento dado nosotros éramos en mi casa 4 y habían 4 carros. Y es una cosa terrible porque... Lo hacemos involuntariamente ya de que... Sí, es parte y por eso yo, cuando era antes de ser legislador, era abogado, por muchísimos años en la práctica privada en Río Piedra. Ir al tribunal de Bayamón en tren o ir al tribunal de San Juan en tren siempre era un poco era como una especie de alivio, incluso emocional, decir, wow, estoy usando el transporte público. Pero esa no es la realidad de Puerto Rico para el resto de muchas personas en Puerto Rico. Me estaba mencionando hace poquito que había viajado al mundo. ¿Cuál de esos países le ha gustado más?
Costa Rica me gustó mucho el respeto a la naturaleza, su sentido de la utilización bien adecuada, por la experiencia que yo viví, de los recursos naturales en combinación con el turismo. España me gusta, España y Cataluña me gustan mucho, diferenciándolo para el respeto a lo que es el patrimonio nacional de un país, el respeto a la cultura, el respeto a la niñez para que sean parte de eso, el sentido de la planificación con todos los programas que puedan tener, el sentido de la planificación que puedan tener, y son países que me han, bueno, obviamente, y haber ido a la República Dominicana y a Puerto Rico, somos los mismos, sí. Somos gente que nos queremos, yo tengo un gran respeto a los hermanos y hermanas dominicanos, y pues es un país que me encanta también, tú sabes, pero en términos de mirar cosas diferentes, no te voy a negar que estamos en Estados Unidos también, a mí me pareció he conocido muchas ciudades de los Estados Unidos, algunas más interesantes que otras. No me gustó mucho Disney World, que todo el mundo tiene que hacer el viaje. De ahí vine yo la semana pasada ya estaba allá. Pero nada, porque y en lo personal a mí no me gusta. Pero el viaje, bueno, yo como padre que era de 2 hijos chiquitos había que dar ese viaje porque lo dábamos todos, pero vamos, además de lo caro y lo que significaba, pero sí me puedo sentir orgulloso de que aunque mis hijos se lo disfrutaron, en aquella época se disfrutaron otros viajes diferentes, dentro de estos privilegios que hemos tenido de viajar. A mí por lo general me gustan los viajes culturales. Yo fui como estaba hablando, hace una semana a Disney, pero fue porque mi mamá quería ir y llevar a nietos. Sí, no, claro. Y pues dije, pues vámonos para allá. Bueno, pero mis 2 hijos son ahora 2 adultos, ¿no? Claro. Y el otro día se fueron los 2 juntos de viaje a los nuevos estudios, yo no conozco bien, de los parques de atracción de Harry Potter. Okay. Pero mis 2 hijos son 2 fanáticos de Harry Potter, se conocen los libros, son 2 lectores voraces de esos libros. Y a los 29 y 26 años fueron a estos parques y parecían 2 nenes, por lo que me contaron, ¿no? Es chiquito, yo no puedo entender eso, ¿no? Pero yo no creo que yo vuelva a visitar. Otra gente irá, ¿no? Y a bregar ese viaje. Hay muchos lugares en el mundo, incluso en muchos sitios en los Estados Unidos que quisiera ver. Mira, por ejemplo, yo estaba hace poco hace un tiempo atrás, visitando a mi familia en los Estados Unidos y descubrí el Museo de Cleveland de Arte. Un museo maravilloso, con unas exposiciones, con unos artistas buenísimos. Y además, no te voy a negar, estuve en Pittsburgh y no iba a dejar de ir a ver el Parque de los Piratas de Pittsburgh y la estatua de Roberto Clemente y lo que significa Roberto Clemente para Pittsburgh y para nosotros los puertorriqueños. Yo soy de la generación que jugó béisbol, que creció admirando y viendo a Roberto Clemente jugar, o sea que también y no se lo diga, esto nadie lo va a ver, pero yo creo que la inmensa mayoría de mucha gente que me conoce a mí sabe que yo soy fanático de los Yankees de Nueva York. Porque la gente dice, ¿cómo tú independentista fanático de los Yankees de Nueva York? Porque así es la vida. Porque cuando yo era chamaquito, iba a los veranos al Bronx y mis primos, mi tío primero, que acaba de fallecer, que en paz descanse, mi tío fue la primera persona que me llevó al parque al Yankee Stadium. Eso jamás lo olvidaré. Y luego mis primos, según fue pasando el tiempo, me fueron llevando al Yankee Stadium, terminé siendo fanático de los Yankees de Nueva York. ¿No ha vuelto a visitar el Yankee Stadium? La última vez que fui el último o el penúltimo año del viejo estadio. Cuando ya después de eso, creo que al otro año lo cerraron y porque ya estaban a punto de terminar el nuevo. No he tenido la oportunidad, creo que tengo bastante trabajo, bastante complejidad, pero no he podido ir al parque nuevo, pero te aviso, voy a ir, tengo que ir a los Yankees. Claro, que conste que yo también soy fanático de Cleveland porque juega Lindor, soy fanático de Houston porque juega Correa, soy fanático de Minnesota porque juega Di Rosario, soy fanático de Los Ángeles porque juega Quique Hernández. Donde quiera que haya un puertorriqueño jugando béisbol, baloncesto, voleibol, pues a mí me voy a apoyar a ese equipo en esas circunstancias. Si llegan a la Serie Mundial con los Yankees, pues lo siento, voy a los Yankees. Como última pregunta, ¿qué les recomendaría a esas personas que deseen entrar a la política? Bueno, que primero que hay que formarse, ¿no? Formarse, yo creo que es muy importante
particularmente la gente joven, siempre es importante estudiar, y estudiar, no hay que estudiar, unos estudiamos, yo estudié relaciones laborales, pero estudié también política, ¿no? Hay que estudiar política, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas, y de la diversidad de las profesiones deben contribuir al mundo de la política, pero yo creo que eso es importante. Lo segundo es conocer el país, conocer la gente, recorrer el país, hablar con la gente. Y lo tercero, que yo creo que es lo más importante, ser honesto. Y yo creo que si hay honestidad, lo demás viene por añadidura. Nada, muchísimas gracias. No, Rey. gracias a ustedes por la oportunidad y espero que a toda la gente que nos vea, pues, que le haya gustado la entrevista y esperamos compartirla. ¿Tienes redes sociales? Sí, estoy en Facebook como Denis Márquez. Mi Denis es con una sola N. Denis Márquez. En Twitter, Denis Márquez Pic. En Instagram, Denis Márquez, y hasta en LinkedIn estoy también como Denis Márquez. Estamos en todas las redes sociales publicando de manera constante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre. Saludos a todos. Hasta la próxima. Nos vemos.